Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de respuesta. Como veis, 12 más 1 y sí, soy un poquito supersticioso, tengo que reconocerlo. Pero bueno, vamos con las preguntas, que es lo importante. Primer vídeo, proyecto 500 litros, resultados y comentarios AQSC 2020. Diferencia entre competir y participar. Primera pregunta, Jano. Lo de los fondos es verdad que influye mucho a la hora de la foto. Tengo un amigo que de una birria de acuario o de pez saca unas fotos espectaculares. Con esto quiero decir que la habilidad del fotógrafo y la máquina que se use engañan mucho en estos concursos. Las puntuaciones serían más justas in situ, pero en lo nuestro no es factible como los concursos caninos. Pues a ver, realmente sí. Es verdad que la habilidad de hacer una foto que represente o transmita el acuario para los jueces nos va a hacer mejorar mucho. También es cierto que eso significa recursos, buen equipo, también experiencias, saber enfocar. Yo, por ejemplo, es una cosa que me queda mucho que mejorar. Y al final yo creo que sí que es cierto que las normas son comunes para todos y hay que saber interpretarlas. Podremos estar de acuerdo o no con las normas de los concursos, pero si quieres participar o competir, tienes que integrarte y aceptar esas normas. Y totalmente de acuerdo que si los acuarios o muchos de ellos se vieran en persona, pues seguramente bailarían mucho esos resultados finales, pero bueno, las cosas son como son y tenemos que aceptarlas si queremos participar en concursos. Siguiente, Paco Merlo Ansin. Buenos días, a mí ese acuario me parece fantástico. Entiendo que es tu proyecto actual con su futuro para ir mejorándolo, pero es para ti, para disfrutarlo tú cada día. Esta es la parte que más me gusta de la acuariofilia, la personal. Competir es ya armar para conseguir el mejor puesto, valorando el tipo de concurso, los jueces que habrá, las tendencias del momento, lo que se valora más y lo que se valora menos. Nada personal. No sé si esta parte de la acuariofilia está interesante. Pues por un lado sí que es cierto lo que dice Paco y yo soy el primero que siempre he dicho que los acuarios yo los monto para mí. Porque una cosa es verdad que es el canal donde comparto experiencias y parte de esas experiencias son los acuarios para tratar de ayudar a la gente. Y yo creo que la acuariofilia debería ser también así, es montar acuarios para nosotros mismos, a nuestro gusto. Y yo creo que no hay acuarios ni mejores ni peores. Hay diferentes puntos o diferentes estados en los que nos encontramos cada uno en este hobby. También es cierto que, como dice Paco, la siguiente parte, lo de los concursos, es muy relativo. Igual que la primera pregunta, la fotografía hace mucho, pues también enfocar el acuario a cada concurso hace mucho. Eso ya es también una cosa personal. Yo, por ejemplo, he dicho que sí que quiero competir algún día. Y es eso, si vas a competir, hay unas normas, te ajustas a ellas y esto es como todo, como las leyes. Del que mejor sepa interpretarlas, pues mejor resultado podrá llegar a tener. Siguiente vídeo, estado y evolución de mis acuarios plantados número 8. Abonado algas, filtros, luz y proyectos en camino. D.G. Muy buenas, una pregunta de examen. En mi luz de 240 retiré la ambulia para favorecer la circulación. Desde entonces ha empezado a salir lo que parece punto verde en las hojas, sobre todo en las más viejas y cristales. ¿He podido ocasionar un desajuste en el acuario? Mi pantalla es ahora mismo el de 120 centímetros que tengo al 50%. Tal vez debería bajarlo un poquito. Pues muy buena la pregunta y realmente, como siempre digo, quizás la pantalla, creo que las mismas por configuración son muy parecidas, por ejemplo, estas Nemolite tipo de LED y todo eso, según tengo leído, que alguien me corrija si estoy equivocado. Y yo esta, por ejemplo, no es de 120, es de 100 y la tengo al 35-40%, voy tocando de vez en cuando un poquito. Quizás sería un poco bajar. Y lo de la ambulia, sí es cierto que esto quería hacer sobre todo por lo que he escogido la pregunta. Hay plantas, se dice, consumen más nitrato, o hay plantas, cuando decimos planta roja, consumen más fosfato. Realmente consumen más, pero no consumen una exageración, consumen proporcionalmente algo más. Es jugar en los balances, pero sí que es verdad que tienes un desequilibrio y ese consumo un poquito más que te consumía la ambulia ya no está, pues ese nitrato remanente queda en el agua, junto con si hay ese poquito exceso de iluminación, es lo que en este caso probablemente sea la explicación más creíble a que te produzcas algo a punto verde. De todas formas, como hemos hablado alguna vez, pues bajar un poquito la iluminación, esos cambios de agua y si no, recurrir nuevamente a esas plantas que, como has dicho, pues pueden consumir un poquito más de nitrato, que no va a ser una exageración, pero sí que al final, jugando con esos balances, podemos reequilibrar los niveles del acuario. Víctor Sosa, una duda, ¿es cierto que el manado después de un año y pico empieza a saturarse y problemas con el fosfato, por lo cual salen algas pincel? Es que tengo casi 2 años con el mío, sustrato manado, con muchos problemas con el alga pincel. ¿Qué me aconsejas? Ya que alguien me sugirió reiniciar con otro sustrato. Realmente este tema es complejo, daría casi para vídeo, pero bueno, intentaremos sintetizar. Yo en mi caso lo que hago siempre, y ahora veis tengo manado, para la nueva ampliación ya he pillado manado va a ser dark, ya lo tengo en agua, le voy a meter también fosfato para empezar a saturar. Lo que suele suceder es que
No es que se saturen, es que se desaturan. A ver si soy capaz de explicarme. Al principio absorben y cuando ya se han saturado empiezan a soltar. ¿Qué pasa? Que si coincide que ya empiezan a soltar con que seguimos abonando, se produce un pico. Realmente también el alga pincel puede ser también parte de ese fosfato, parte de hierro que también te esté liberando, o quizás también parte del desnivel que tengas. Porque realmente se puede tener alga pincel sin tener, por ejemplo, manado. Yo en este con manado no he tenido alga pincel. En el 75 litros este detrás, que tiene sustrato gel nutritivo, si recordáis uno de los últimos vídeos de resumen que hicimos, y el próximo que haré también se verá cómo se me fue el consumo por el tema de las plantas del emergido. Tengo alga pincel y en este caso no hay sustrato, no se me ha podido saturar o desaturar. Pero sí que es cierto que estos sustratos porosos, lo ideal sería, antes de empezar a meterlos en el acuario, saturarlos. Y eso, como digo, es aguas duras, meterle fosfato, meterle lo que sea, muchos aclarados, y una vez que lo tengamos unas semanas en agua, pues ya proceder al montaje. Y desde mi punto de vista, al menos esa ha sido mi experiencia, me he quitado muchos problemas. También es cierto que es bajo mis condiciones que yo he trabajado. Estas condiciones diferentes, pues si lo queréis dejar en los comentarios para ayudar a la gente, bienvenido sea. Siguiente vídeo, nanoacuarios temáticos de suscriptores, acuarios cúbicos. Horacio Moreno, yo sigo aprendiendo cómo crecer, abonar y tener mis plantas bien. No tengo acuario digno de mostrar. Tengo la luz, abonos líquidos, pero me falta CO2 y un sustrato nutritivo. Saludos desde México. Saludos para México, Horacio. Y realmente aquí sí que te voy a hacer una pequeña corrección. Por ejemplo, al menos en este canal no se trata de tener el mejor acuario, se trata de poner ejemplos para que la gente en esta sección vayamos cogiendo ideas. En general, igual que yo muestro mis acuarios, con la intención de que la gente coja ideas, poder ayudar, poder compartir experiencias. No debemos saber mostrando en nuestros acuarios porque hay diferentes puntos de aprendizaje y realmente todos podemos mejorar, incluido aquí servidor que está presente delante de vosotros. Mi consejo, no tengáis miedo a mostrar vuestros acuarios, que yo sí que también aprovecho esto para decir que si yo algún acuario, por ejemplo, veo o sé diferenciar entre una cosa que es mejorable por aprendizaje, no tengo problema en compartirlo, y si veo algo que claramente está mal y va a llevar a confundir a la gente en cada futuro, bajo mi humilde opinión, evidentemente, pues eso no lo mostraré, porque la intención es ayudar y no fomentar malas formas o malas maneras. Siguiente, Raúl Gómez, buena sección, interesante ver los acuarios de otros suscriptores, se ve que hay nivel y perfecto para añadir nuevas ideas a nuestros proyectos. Pues como dice Raúl, esa es la intención real, no por el nivel, porque también el nivel es muy subjetivo en el sentido de que todos, a mí no me pasa que el acuario que veo que no es mío, a mí me gusta muchísimo, me llama la atención porque me gustan los acuarios, me gusta este hobby, disfruto con ellos. Y muchas veces es relativo, como he dicho. A mí, por ejemplo, una cosa personal, yo veo un canal que me encanta, que es Green Aqua. Yo creo que no se va a excluir a nadie, todos creo que somos fan de ese canal. Y yo esos acuarios se me cae la baba. Incluso lo que decíamos antes, incluso me daría vergüenza que esa gente viera mis acuarios porque para ellos cada uno tenemos nuestro nivel, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser. Pero esto, al menos esta sección, se trata de compartir experiencias, acuarios, para que la gente tome ideas, tome experiencias y luego cada uno estoy seguro que lo va a ir mejorando. Pero sobre todo buenas formas, es lo que intento compartir con la gente, porque al final esto para mí es un hobby, invierto un tiempo muy agradecido a vosotros, disfruto haciendo los vídeos cada vez más, pero se trata de eso, de ayudar y de que todos vayamos mejorando poquito a poquito, cada uno en función de sus recursos económicos, a su tiempo, a la experiencia, etcétera, etcétera. Nadie nace enseñado y aquí vamos mejorando todos juntos. Y por cierto, antes de que se me olvide, si queréis mandar al correo del canal, también lo dejaré en el link del vídeo, para el siguiente vídeo de acuarios de suscriptores. La idea es, como tenemos este, vamos a hacer ya la ampliación en las próximas semanas, pues acuarios de bajos requerimientos. ¿Qué es un acuario de bajos requerimientos? Pues como este acuario, plantas sencillas, poca luz, con criptocorines, helechos, anubias, echinodorus, etcétera, etcétera. Si los queréis compartir para el canal, para que hagamos ese vídeo, para compartir ese tipo de acuario para gente que se esté iniciando o quiera iniciarse con un acuario de bajo requerimiento, pues bienvenidos son esos acuarios y muchísimas gracias de antemano. Siguiente vídeo, ¿hasta cuántos litros se considera un acuario nano? El límite del nanoacuario. Asier, nunca está de más recordar que el acuario nunca sea nano respecto a las necesidades y el tamaño de los peces. La sobrepoblación es uno de los errores más comunes que cometemos todos. Un saludo. Pues totalmente de acuerdo, y de hecho sí que aquí se pueden hacer muchos matices, cosas que yo no me voy a meter porque este canal no está para generar polémica, sino para compartir experiencias y mejorar, como hemos dicho anteriormente, aunque lo repita muchas veces, pero es la verdad de la verdad. Y sí que es cierto que un acuario muchas veces puede ser más grande y puedes tener sobrepoblación, y puede ser un acuario más pequeño.
y tenerlo equilibrado. Va a depender mucho de excepciones. El problema es que muchas veces dices, pues peces para 30 litros y empiezan a salir muchos listados de peces. A ver, más que la generalidad, muchas veces va a haber la excepción a algunos tipos de rásboras, a algunos tipos de peces más tímidos, etcétera, etcétera. Y luego otro apartado que nunca se considera es qué calidad tiene ese agua o esos litros. Porque muchas veces decimos o comparamos 30 litros o yo tengo 200, pero habría que definir cómo tienes esos 30 litros, con qué equipación los tienes y con qué equipación y qué calidad de agua tienes en esos otros 200 litros por contra. Como veis, es un tema muy complejo en el que dejo caer un poquito sin querer meterme, porque realmente la intención del canal es ayudar, pero son cosas que ya es muy subjetivo. Pero y sobre todo aquí, cada vez que se muestra algo, no dudéis de la calidad del agua, de los test, de que tengo CO2 en todos los acuarios para proporcionar ese pH o parámetros más adecuados en función de lo que sería ideal, que también esto es otro tema de debate para cada tipo de pez, etcétera, etcétera. Pero de luego las buenas formas sí las tengo, y la autocrítica para tratar de mejorar también. Siguiente, Miguel Laleu. Yo habría otra diferenciación para peces, para gambas y solo para plantas. Una vez hecho esto, podríamos hablar de diferentes litrajes claramente. Partiendo de 40 litros para peces y 10 litros para plantas, podríamos decir que esos son los mínimos, los nanos, para ser considerado acuario, y de ahí con que la gente difiera entre 10 y 60 litros, en mi opinión. Pues como opinión bien recibidas en este canal, evidentemente, porque además está muy bien razonada. Y de hecho, una cosa, al hilo de este tema, vino un amigo Raúl hace poco a casa, y hablando de esto de los nanos y tal, cuando estaba haciendo el vídeo y se lo comenté, dice, pues he oído que en Alemania tal, y me puse a buscar, os dejaré la foto. Y es cierto que, por ejemplo, tú vas a montar aquí en España una vetera, 3 litros a mí, por ejemplo, no me gusta. Yo para un beta, un acuario de 10, 20, 25 litros, lo veo bien para ese pez en concreto. Sin embargo, en Alemania hay un tema de legislación que por debajo de 54 litros estaría un poco prohibido. A mí, por ejemplo, para un beta, tener un acuario de 60 litros para tener 54 litros reales, personalmente a día de hoy me parecía mucho. Pero sí es cierto que habría que legislar, regular, y esto depende de todos, de poquito a poquito ir educando a la gente, de no recriminar, de, por ejemplo, cuando alguien tiene, por ejemplo, la típica pecera, que yo estoy en contra, pero no acusar o criminalizar, porque la gente le puede coger manía o encabezonarse. Hay que tratar de educar desde las buenas formas, porque todos hemos cometido errores en esta vida, y yo creo que lo que tenemos que hacer es compartir estas experiencias y mostrar a la gente cómo hago yo, o como he tenido los nanos. Pues mira, un nano de 30 litros, en el que puedo tener un cardumen de pequeñas corridoras y 3 gambas, etcétera, etcétera. Yo creo que se trata de educar a través de los ejemplos, porque yo creo que si a la gente le recriminas va a costar mucho más cambiar ciertas mentalidades. Pero bueno, como siempre digo, esa es mi opinión personal. Y último vídeo, abonos en acuarios de bajos requerimientos, Pablo Martínez. Otra cosa que me gustaría, que creo que te he comentado otra vez, es saber qué elementos crean bloqueos sobre otros, tanto por defecto como por exceso en el crecimiento de las plantas, ya que los has mencionado en el vídeo. Realmente muchas veces no me meto en esos temas, a veces lo voy dejando pequeños detalles, pero para todo el mundo, así de manera más general, yo siempre tengo la forma de pensar que todos los extremos son malos y que normalmente la virtud se encuentra en el centro, o no pegada a los extremos. Igual que en los vídeos hemos explicado que si falta potasio es malo, pero mucho potasio es malo, creo que va a pasar lo mismo para magnesio, para calcio, para cobre. Si tienes gambas hay que tener muy poquito, pero no pasarte que va a ser tóxico, etcétera, etcétera. Mi consejo, antes de perder la cabeza con todo esto, es tener todo más o menos en un equilibrio regulado, y dentro de eso ya podremos ir mejorando poquito a poquito cada aspecto. Pero creo que meternos en un tema de eso puede a veces incluso ser malinterpretado y llevar a confusiones. Pero yo, mi consejo, como digo, teniendo todos unos márgenes, unos límites más o menos considerables o razonables, porque realmente no existen proporciones idóneas, existen rangos de parámetros que son más o menos aceptables. Y la última, realmente he cogido mucha gente sobre la iluminación de los acuarios de bajos requerimientos. Tengo a Iván, me decía sobre las características de luz ideales, de Pace 97, vatios litro, David LV, cuántos lúmenes, Ángel, que tiene una Nemolite, Israel Aranda, bajar el fotoperiodo. Es decir, vamos a ir parte por parte, porque la intención del canal muchas veces, yo doy mis experiencias y es difícil cuando me preguntáis qué hacer o recomendaros. Por ejemplo, Iván, características de luz ideales, va a depender de cada proyecto, y parece que responde con evasivas, pero es que es la realidad. Esto es un ejemplo comparativo de referencia a los acuarios que yo tengo en casa, pero cada acuario al final es un mundo y tenemos que tratar de ajustarnos con nuestro propio trabajo y observación. La gente no le gusta decirle muchas veces que tiene que hacer un esfuerzo en sus cosas, pero es que este hobby, para mí por lo menos como yo lo concibo, tienes que hacer un esfuerzo de estudiar, de integrar, de observar, de tratar de mejorar cosas.
Por ejemplo, de Pace 97, ¿cuántos vatios litro? Es muy relativo, va a depender del tipo de acuario, de la forma, del tipo de iluminación, es muy difícil. Y por ejemplo, David, ¿cuántos lúmenes? Los lúmenes, como explicamos en vídeos, son relativos. Esta pantalla, por ejemplo, ahora mismo, al porcentaje que tiene, está dando 3000 lúmenes. Pero es que la Chihiros con 2000 lúmenes, a la misma porcentaje de intensidad, si la pongo, seguramente me estaría dando más par y seguramente me haría aflorar ese desnivel de elementos y me haría aparecer algas. Ya os digo, es muy relativo esto. Por ejemplo, hay casos como el de Ángel. Yo tengo una Nemolite 54 vatios, aquí tengo una Nemolite 72, pues más o menos, en ese caso, yo te puedo aconsejar, siendo la misma pantalla, pues a tal porcentaje. Pero es que fijaros luego las diferencias que puede haber. Puede haber, esta pantalla tiene 3 años, la tuya a lo mejor tiene 1 año. Si estos LEDs ya están más gastados, a lo mejor ese 35 mío es un 30 tuyo o un 25 tuyo por ciento de intensidad. La columna de agua, yo aquí tengo unos 45 centímetros, si tú tienes 35, tendrás que poner menos luz, si tienes 55 tendrás que poner más intensidad. Y luego otro factor, por ejemplo, yo la tengo colgada a 20 centímetros sobre el agua, si tú la tienes más cerca tendrás que poner menos, si la tienes más alta tendrás que poner más, para que veáis incluso con la misma pantalla la cantidad de variables que hay y lo difícil que se hace muchas veces aconsejar, sobre todo sin ver las cosas in situ. Por eso digo que parte de trabajo vuestro, de experiencia y de tratar de adaptaros. Igualmente, como Israel, es bajar el fotoperiodo. Cuando, por ejemplo, las pantallas no son dimeables, es una solución. Yo que mis pantallas son dimeables y me permite controlar el porcentaje de intensidad, lo que hago es, los proyectos arranco a 8 o 9 horas y voy jugando con la intensidad. Pero si no tienes esa posibilidad, pues sí que tienes que jugar con el fotoperiodo. Al final, como digo, cada uno tiene que buscar sus soluciones en función de los recursos que tiene o de la equipación que utiliza en casa. Y dicho esto, espero os haya gustado este vídeo respuesta. Ya sabéis, si es así, pues dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, y si alguien está suscrito y le apetece, sabéis que más que bienvenido, pero aquí lo importante sabéis que es aprender y mejorar todos juntos en este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!